están aquí presentes, unos pocos. La ponencia, bueno, mi nombre es William, soy estudiante de arqueología de la UADY. La ponencia ya se había dado el domingo pasado, igual vino algo de gente, un poquito. Bueno, así rápidamente. Lo que busco aquí es dar una pequeña introducción, breve introducción a lo que es el legado escrito de los antiguos mayas, tanto mayas prehispánicos como mayas coloniales. Entonces no vamos a ver textos ni vamos a leer extensamente todo, solamente quiero que se dé una idea de qué es lo que dejaron, bueno, qué dejaron escrito y cómo lo dejaron escrito, o sea, qué podemos leer y cómo lo podemos leer a grandes rasgos y cómo nos podemos acercar. Para empezar, simplemente dividimos temporalmente los periodos: periodo preclásico del 1200 a.C. al 250, periodo clásico, que es el en el que me voy a centrar, que es del 250 al 900 después de Cristo, unos años más, unos años menos, algunos arqueólogos lo alargan hasta el 1100, 1200, periodo posclásico del 900 1521, y el periodo colonial, que también es uno de los periodos en los que me voy a centrar, del 1521 a 1524, 1697, un poco más. Bueno, el área maya, me imagino que todos o la mayoría de ustedes ya lo conocen, comprende península de Yucatán, Belice, Chiapas, Tabasco, una parte de Honduras y toda Guatemala. Eso quiere decir que los antiguos mayas, o sea, la antigua civilización clásica maya se desarrolló en esta área. No solamente, porque a veces escuchamos maya y nos imaginamos solo la península de Yucatán. Y bueno, la mayor parte de los textos jeroglíficos se han encontrado o bien se esculpieron en las tierras bajas mayas del sur, que en este mapa aparece como de color verdecito, es la parte media. Algunos datos así rápidos sobre la sociedad maya clásica son, digamos, ya hechos, o sea, hasta cierto punto puede ser cuestionable el cómo se hizo esto, pero es un hecho de que era una sociedad estratificada, no era una sociedad igualitaria. ¿Hasta qué punto era estratificada? Bueno, esa es otra cuestión. Aquí, por ejemplo, vemos al gobernante del lado arriba de su trono, del lado derecho, y a sus sirvientes con sus músicos del otro lado, del lado izquierdo. Esta es una foto de una vasija del periodo clásico tardío, hacia el 700, 600 más o menos. Tenían ciudades, aunque ustedes no lo crean, durante mucho tiempo se creyó que los mayas no construyeron ciudades así como las vemos. ¿Qué se está fallando? Ese es el ejemplo de Palenque, de Chiapas. Y lo que más nos interesa por el momento, que desarrollaron un complejo sistema de escritura en conjunto con un sistema calendárico y un sistema de imágenes con significado, es decir, un sistema de iconografía. El ejemplo que vemos aquí al centro, abajo, es de Chicnap, de Calakmul, aquí en la península, y el que vemos del lado derecho es un hueso esgrafiado de Comalcalco, Tabasco. Ese es escritura y el otro es pintura con unos rasgos de escritura. Bueno, y la pregunta aquí, bueno, decimos que los mayas eran literatos, escribían, decimos, bueno, no, y la pregunta es, ¿la existencia de textos escritos implica literatura? Definitivamente. Nosotros todos aquí sabemos escribir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y hacemos literatura? ¿Sí o no? A lo mejor sí, no sé, a lo mejor hay algún escritor por acá, ¿no? Bueno, entonces eso quiere decir que, bueno, de acuerdo a esta teoría, el discurso o lengua normal se diferencia del discurso o lengua literaria. Es decir, lo que nosotros escribimos usualmente es una lengua normal. Si no tiene ninguna figura literaria, ornato, no lo embellecemos, hasta cierto punto no podemos hablar de literatura. Eso es lo que buscamos en los textos mayas para afirmar que ellos eran literatos. Y bueno, implica, o sea, la literatura implica usar recursos retóricos conscientemente y como parte de una tradición que va pasando, que llegó hasta nuestros tiempos de una u otra manera. Eso lo vamos a ver. Maestro, por ejemplo, ¿qué merecimiento? Ahorita vamos a ver algunas figuras retóricas. Igual al final tenemos sección de preguntas y respuestas, no hay problema por eso. Literatura maya muy importante, se basa en la oralidad.
La oralidad definida como un subsistema lingüístico muy formalizado y estereotipado que adopta diversas estrategias para memorizar el discurso organizándolo en combinaciones o fórmulas léxicas y sintácticas específicas. Empezamos. ¿Qué tenemos para leer de los mayas clásicos? Para empezar, todo lo que aparece en lo que vimos como arte. Del lado derecho, por ejemplo, vemos un vaso aproximadamente del 700 después de Cristo. Del lado izquierdo es un hueso esgrafiado. Vemos que aquí abajo el vaso, más bien arriba, tiene signos de escritura y abajo del personaje también tiene signos. Y a la izquierda tiene una fila. Eso es escritura maya. Los escritos principalmente tratan sobre dedicación o consagración. Se dice, aquí se presenta tal objeto que pertenece a tal persona. Y a veces se dice qué es lo que contenía, si contenía alguna bebida, cacao, atole, lo que sea. Bueno, y son dedicaciones de monumentos u objetos portátiles, como pueden ser piezas de jadeita, orejeras celtas. Bueno, ya a nivel monumento son estelas, dinteles. Estelas como las que vemos aquí del lado derecho superior, que es de la región de Campeche, o un dintel como el que vemos al centro, que es de Yaxchilam, Chiapas. Bueno, aparte de la dedicación de monumentos, todo lo que se registra, o la mayor parte, va en función de los sucesos importantes de la vida de un gobernante, su nacimiento, introducción y muerte principalmente. También se registran alianzas, matrimonios, etcétera. Entonces hay que contextualizar un poquito los textos, como yo les decía al principio, porque era una sociedad estratificada y pues los gobernantes hacían un cierto uso del sistema de escritura. O sea, digamos, no solo los gobernantes, sino las élites mayas clásicas. Bueno, también habían eventos bélicos, narraciones mitológicas en menor medida, principalmente en los vasos portátiles, y todo esto iba anclado en el sistema calendárico. Es decir, eran muy importantes los fines de periodo de 5, 10, 15 y 20 años principalmente, que era cuando se erigían monumentos como las estelas que se hincaban en la tierra. Y a veces también tenemos todavía esta percepción de que la sociedad maya era pacífica. La verdad no, que hacían guerras y tenemos registros de esas guerras. ¿Cómo era la guerra? ¿Qué tan magnánima era sus representaciones? Pues es otro punto a discutir. Este ejemplo no se ve muy claro, pero es una persona atada, aparece como un contorsionista, las manos las tiene amarradas a la espalda. Es de Simanché, de Quintana Roo. Y un periodo de tiempo, por ejemplo, para contextualizar más, puede ocupar hasta la mitad del monumento. Desde este ejemplo de Yaxchilam, de Ian Graham, el dibujo es de Ian Graham, lo que está en el cuadro amarillo es la fecha calendárica, nada más eso. O sea, la fecha, los datos calendáricos, el año, el Bactún, Catún, etcétera, te ocupan hasta la mitad del monumento. Ahora bien, siguiendo, los ejemplos más tempranos se encuentran en San Bartolo, Guatemala. Son pinturas murales, datan del 150 antes de nuestra era, antes de Cristo, hasta el 400. Algunos arqueólogos plantean alejar más la cronología hacia el 600, 700. Bueno, oficialmente es 400 antes de nuestra era. Los últimos ejemplos pues son los que aparecen en el Chilambalam de Maní, que son signos de los días del llamado Solquim. Por eso a veces también se habla de 2000 años de literatura maya, 2000 años de literatura jeroglífica al menos. Ya después se adapta el alfabeto latino y se sigue escribiendo de una manera semejante pero con sus características. Definitivamente es el sistema gráfico más complejo que se desarrolló en Mesoamérica. El sistema de escritura no hay como el sistema maya, y un corpus tremendo. Algunos autores lo calculan hasta unos 15.000 textos en objetos portátiles, monumentos, unos 7.500 tal vez, por ahí. Bueno, ya vimos rápidamente qué leer acerca de ellos. Ahora vamos a acercarnos a ver cómo leemos acerca de los mayas clásicos. Después vamos a los mayas coloniales un poquito nada más. Tenemos que entender antes que nada que es un sistema de escritura. Es una representación gráfica de un idioma
de un idioma por medio de signos trazados o grabados. Está vinculado con una lengua o bien con un idioma, y es algo que obviamente sirve para comunicar, para transmitir. No es algo que se haga nada más de adorno para una persona. Por ejemplo, si se ponía un monumento en medio de una plaza que hasta cierto punto es pública, es para transmitir un mensaje, para que alguien lo vea. Tenemos que contextualizar el uso de la escritura. Y bueno, la lengua de las inscripciones, el maya clásico o maya jeroglífico, es una lengua franca, es decir, es una lengua que usaban las élites para comunicar el mensaje, una lengua estandarizada. Claro, tenía variaciones dialectales, yucateco, celtal, bueno, lo que es celtalano, que es el antecesor al celtal y al tzotzil hablado hoy en Chiapas, pero está más relacionado con las lenguas cholanas, choltí, chol, bueno, el choltí está extinto, choltí, de partes de Guatemala, chol, chontal, se habla en el sur de Tabasco, norte de Chiapas, etc. Y una buena pregunta aquí sería, bueno, es una lengua franca, pero les acabo de decir, y además no todos tenían acceso a la escritura maya, no todos podían escribir, solamente un estrato de la sociedad. Habían escribas o escribanos que eran, sí, es escribir o pintar en varias lenguas mayas. Pero si un monumento se ponía público, la pregunta es, ese público al que se pretendía llegar no podía leer o no podía distinguir algunos signos de escritura. A lo mejor y sí podían leer, pero no podían, o sea, ellos no tenían acceso a usar ese sistema de escritura, a escribir. Bueno, ya vimos que es un sistema de escritura. ¿Qué elementos componen este sistema de escritura? Básicamente son dos. El primero son los logogramas, silabogramas, que son trazos o elementos que representan sílabas, pueden ser solo vocales, A, E, I, O, U, o puede ser una combinación de consonante más una vocal. Básicamente, cualquier consonante que conozcamos se puede combinar con alguna vocal. Silabogramas son sonidos. Aquí, por ejemplo, tenemos a la izquierda un ejemplo de una sílaba la, un ejemplo de una sílaba ka. La última vocal no se lee, en ese caso es lac, que es plato o escudilla. Sí, lac es el que es, bueno, la palabra lac es la que está arriba, al lado superior. Si vemos, eso no tiene forma de plato, ni es un plato por donde le veamos. Son dos sílabas que se juntan para formar una palabra. ¿Sí me explico? Ahí no hay problema. El segundo elemento principal es el logograma, trazos o elementos que representan palabras. Los silabogramas no tienen significado por sí mismos, son sonidos, complementos. Los logogramas sí tienen significado por sí mismos y se pueden representar cualquier palabra, pues es sustantivo, verbo, etcétera, etcétera. Son hasta cierto punto transparentes iconográficamente. El ejemplo de abajo a la izquierda vemos que es un caparazón de una tortuga, y así como está la tortuguita, pues así la representan. Se lee ac, en maya yucateco sería ac, aquí es ac con una h. La h, cuando ustedes la vean, al menos para maya clásico, no es muda, es un sonido suave, como en el inglés más o menos, bajlan, ac. Y el otro ejemplo pues precisamente es jaguar, que es la cabeza de un jaguar. Tiene sus colmillos, tiene sus manchitas arriba del ojo, en la oreja, y tiene una mancha en la parte de la nuca. Hasta aquí no hay problema. Primero es identificar esos dos tipos de signos. Y bueno, el orden de lectura, en este caso, el 99% de los casos también es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El ejemplo de arriba tenemos, si vamos a leer una estela o un monumento, tenemos que empezar desde arriba, ir a la izquierda, derecha, así como está, 2, 3, 4, 5, 6. Usualmente se lee en columnas de 2. Hay excepciones, pero usualmente así es. Terminamos las primeras 2 columnas y seguimos con las otras 2. Y así. Excepciones podría ser un vaso para beber, bueno, un objeto para beber, un vaso en el que tú vas a ver una línea en la orilla del vaso y vas a empezar igual de izquierda a derecha, solo que no va a haber columnas, es una sola línea que vas a leer. Es el ejemplo de abajo. Y usualmente también hay que, bueno, si nos vamos a acercar al lenguaje, tenemos que aprender
básicamente unos 100, 150 signos de escritura para empezar. Ya podemos más o menos comprender algo. Y también hay que poner algo de la lengua, cómo se usa o cómo funciona la lengua o las lenguas mayas. En este caso, usualmente una inscripción empieza con fecha o bien un adverbio de tiempo. Un adverbio de tiempo, después sigue el verbo, después si el verbo tiene objeto, pues sigue el objeto, después el sujeto. Este verbo, objeto, sujeto es el orden de la mayoría, que usa la mayoría de las lenguas mayas, la sintaxis que usa la mayoría de las lenguas mayas en la actualidad, y usualmente sigue el lugar, se termina con el lugar. Bueno, literatura maya clásica, ya vimos qué leer, cómo leerlo. Ahorita vamos a ver un poquito de las figuras literarias que podemos encontrar en esta literatura. No vamos a verlas todas, por mencionar unas 50, literación, que es la repetición de sonidos de manera continua, siguiendo un orden, o sea, de vocales puede ser, un sonido vocálico, un sonido consonántico, la literación, la anáfora, que es la repetición de palabras de manera ordenada, siguiendo un orden, y el paralelismo, metáfora, difrasismo, metonimia, optación, etc. Vamos a ver algunas únicamente. La primera figura literaria, el difrasismo. ¿Qué dice? Definición: es el emparejamiento de dos elementos distintos para producir un tercer elemento más abstracto, metafórico. Esa es la definición que aplica Kerry-Hull en su estudio del 2012. Por ejemplo, se dice, la lectura empieza de arriba, de izquierda a derecha, y de arriba a abajo. Dice Uyo Octen Chan, el logograma de el ave. A ver, el logograma del ave que está aquí arriba a la derecha se lee como Chan, que es cielo, Kan. Y abajo dice Uyok Te Kab, el logograma de Kab es el que está abajo a la izquierda, a la derecha, que tiene su rizo, es una carita que tiene un rizo. Entonces dice Uyok Te Chan, Uyok Te Kabal. Chan es cielo, Kabal es tierra o terrestre. Entonces dice la pedestal del cielo, la base, o el pedestal de la tierra. Se está haciendo un juego de palabras entre cielo y tierra, entre lo de arriba y lo de abajo, para definir, digamos, a la totalidad del territorio del gobernante. Aquí el gobernante es el que se identifica como la base del cielo, la base de la tierra. Son dos palabras que dan un tercer significado. Otro ejemplo, con las mismas palabras, el logograma para Chan, en este caso lo tenemos arriba del lado izquierdo, y el logograma para Kab, tierra, está abajo. Dice Chan, Kab, Hau. El logograma para Hau es el que está a la derecha, que es la carita del gobernante, así como la vemos, tiene su boca abierta, está mirando hacia la izquierda. Dice Chan, Kab, Hau, gobernante del cielo, Chan, gobernante de la tierra, que es Kab. Se puede, es un difrasismo, lo de arriba y lo de abajo, gobernante del cielo, gobernante de la tierra. Alfonso La Cadena propone que es gobernante de todo el dominio. Así se está identificando él. Es un discurso. Cuando leemos esto tenemos que tomar en cuenta que es un discurso dirigido a cierto público, que no éramos nosotros. Este está muy bonito igual, es metáfora. Definición: es la comparación implícita que sugiere una analogía entre dos conceptos aparentemente diferentes, uno de los cuales no es el significado literal. El primer ejemplo, que de arriba a la izquierda dice Och, que es una manita que está acá, Haj, Och, Haj. Och es entrar, en maya yucateco es Ok, o Okol. Och, Haj entró en el agua. ¿Qué significa eso? Murió, así de simple. El inframundo, como ya habrán leído, imagino, digamos, en el pensamiento maya, se veía como un lugar acuoso, como un lugar de origen, pero también como un lugar al que se tiene que regresar. Por eso dice, murió, entró en el agua. A veces también se dice, murió literalmente, Chamí murió, así. Y el ejemplo de abajo dice, ay, usaktikal. Ay es desvanecer, a lo que se deshace, y kal
es la palabra para viento o aliento, es como ik en maya yucateco. Se desvaneció su blanco aliento, se murió, se extinguió su aliento, esa es la forma de decirlo. Y ya vimos dos figuras literarias, otra más que es la hipérbole, como una definición de exageración intencional que no debe ser tomada literalmente. De acuerdo a la Karen y Hull, aquí vemos que dice, está con sílabas, witzija. La primera es la transliteración, lo que dice literalmente el texto, la primera línea de arriba. Ya después vemos cómo se debe de leer y ya después lo traducimos. Usualmente son 3 pasos, hay otros 2 pasos que no estoy aplicando. Dice, witzig ubakel, witzig uholi. ¿Alguien que sepa maya yucateco de acá? ¿Nadie? ¿Algunas palabras maya yucateco? ¿A la una, a las dos? ¿Nadie? Bueno, witzig, witz es montaña o cerro en varias lenguas mayas. En maya yucateco también es bak es hueso y hol es cabeza. Si dice witzig ubakel es que algo se hace montaña o se apila como montaña, en este caso los huesos. Y abajo dice witzig uholil, es decir, se apilaron como montañas o se hicieron montañas de los cráneos. Hol en este caso es cráneo, entonces la traducción sería fueron apiladas como montañas sus huesos y sus cráneos. En este caso es un contexto bélico en el que se plasma esta oración. Por eso dice, claro, es una exageración. Podemos decir que sí hubieron guerras que sí fueron sangrientas, pero pues no tanto como para formar literalmente una montaña. En el periodo clásico solo vamos a ver estos 3 ejemplos. Vamos a hablar un poquito de las figuras del periodo colonial. Tenemos que hasta 1552, más o menos 10 años después de la conquista, ya se está usando por los mayas yucatecos el alfabeto latino. ¿Qué influyó en que, digamos, dejaron de usar su sistema jeroglífico? Pues ya desde finales del periodo clásico hubieron cambios en las estructuras de gobierno, el mal llamado colapso maya, y recordemos que también este sistema de escritura pertenecía a las élites, no todo el mundo lo usaba. Tal vez si todo el mundo lo hubiera estado usando, hubiera sobrevivido. Uno de los ejemplos más tempranos se menciona en la vía de Yaxcucul. ¿Para qué usaban los mayas? Y es curioso porque los que empezaban a usar el alfabeto latino son las élites mayas también, que usaban para legitimarse, para decir, para plantear sus genealogías o bien sus lugares de origen, y para enviar letras y peticiones a la corona, hasta cierto punto para protegerse. La figura, el escribano es el ajtzi, igualito ajtzi, en maya yucateco sería. Un detalle, jun o jun es libro o papel en el maya clásico y en maya colonial. Y en este ejemplo de la izquierda vemos es cómo se representaban los códices en el periodo clásico, hacia el 600, 700. Vemos que tiene una cobertura de piel de jaguar, tiene sus manchitas, y está ahí la persona escribiendo. De la derecha es una figurilla de Jaina, que curiosamente es una mujer con un libro, con un códice que lo tiene plegado, lo tiene como un acordeón. Dicen las crónicas que el códice, los códices que todavía encontraron medían esto más o menos de ancho y dos así, unos 30 centímetros de alto. Este era, de aquí a aquí más o menos era el ancho de los códices. Bueno, y una prueba de que se seguía usando el sistema jeroglífico es el mal llamado también alfabeto de Landa, que es un biescrito, es decir, está en lengua española y tiene un poco de los silabogramas de la lengua maya. Este alfabeto, o este texto más bien, fue uno de los que sirvió para el posterior desciframiento de la escritura maya por algunos estudiosos como Norosov y algunos otros. Y hacia la caída de, Tayasal o Tajitzá en el Petén guatemalteco fue el último gobierno o reino maya que cayó hacia 1697, cuando cayó los españoles que tuvieron contacto con estas personas, con los últimos mayas,
describían que todavía usaban sus libros y su sistema de escritura. Y bueno, el ejemplo de arriba, la segunda fila, izquierda a derecha, es el último ejemplo de escritura jeroglífica plasmada en un texto colonial. Son los signos de los días de esta cuenta de 260 días, más o menos del siglo XVII, XVIII, son copias de copias que se venían haciendo. Si quieren leer a un autor que ha profundizado tanto en la cuestión del manuscrito de Diego de Landa como en la transición entre los sistemas de escritura o los tipos de literatura colonial, está John Chuchak, tiene unos trabajos interesantes. Y bueno, ¿qué nos dicen los cronistas acerca de esto? ¿Qué escribían los mayas de acuerdo a ellos o cómo guardaban sus registros? Fuentes y Guzmán, en su Recordación Florida de 1690, dice: con más o menos curiosidad, en pergaminos de venado, en mantas, piedras y maderos, pintaban, esculpían y tallaban los sucesos y cosas memorables de su tiempo, y la cuenta del tributo de sus reyes y los señores de su estirpe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, igual hay un caso que es un tanto polémico de Antonio de Ciudad Real, que dice que, de acuerdo a él, digamos que sutilmente dice que algunos españoles aprendieron a leer y usar el sistema de escritura maya. No lo puse porque está sujeto a discusión y uno dice, bueno, ¿para qué querían aprender el sistema de escritura maya? Bueno, aprendieron la lengua los españoles, porque en un principio digamos, se prohibió la escritura, los códices, pero la lengua no se prohibió. Entonces sería un buen tema de investigación ese. Ahora bien, ¿qué podemos leer de los mayas coloniales? Tenemos textos maya yucatecos, peninsulares, chontales, quichés, cachiqueles, tujiles, mames, etc. Hasta hoy en día han salido ya con su transcripción y con su traducción unos 45 textos en diversas lenguas mayas, que ya se pueden consultar sea en internet o se vende el libro. Vaya, los más famosos pues son Chilam Balam, los libros del Chilam Balam, el ritual de los Bacabes, el Popol Vuh. ¿Alguien de aquí ha leído el Popol Vuh? Yo creo que varios, ¿no? O han escuchado, aunque sea existe algo llamado Popol Vuh. Y bueno, si uno obviamente vas al texto original, al facsímil, te lo vas a encontrar así, en prosa, a veces no son puntos y comas, a veces, claro, hay que tener cierto entrenamiento para acercarse al texto original. Si no quieres, pues lees la traducción. Este es un ejemplo del libro Chilam Balam de Chumayel y del ritual de los Bacabes. Bueno, una breve introducción a los libros Chilam Balam. Se pueden calificar como crónicas, acontecimientos coloniales y precoloniales, según un conteo de cartoons de periodos de 20 años aproximadamente. Son famosas las profecías del Catún, que son textos proféticos con rasgos históricos. Se orientan estructuralmente según el Catún. Se dice hay un Catún 1 Ajau, 13 Ajau, Catún 11 Ajau, etc. Pero hay algo más curioso, que dan diferentes versiones de un mismo acontecimiento. Es decir, y muchas personas, incluso estudiosos, se van con la finta de que quieren encontrar en estos libros historia tal y como nosotros la conocemos, historia casi con esa exactitud. Y la historia para ellos, al parecer, no, muchas veces adaptaron los sucesos históricos de acuerdo a su cronología. Es decir, ciertos sucesos ves que suceden en el mismo Catún, y luego esos sucesos o sucesos semejantes se repiten en otro periodo de tiempo. Entonces no hay que tomar tan literalmente lo que vemos acá. Es una adaptación, es una visión maya de los sucesos coloniales, no es una visión occidental, por así decirlo. Algunas de las traducciones que se pueden consultar, digamos, más famosas es la de Barrera Vázquez y Rendón, y un estudio muy bueno que está en español es el de Ange Gunzenheimer del 2004, que precisamente hizo su tesis doctoral sobre los libros Chilam Balam. Bueno, no vamos a ver mucho sobre este libro. Vamos a ver este ejemplo que al parecer, de acuerdo a algunos estudiosos como Victoria Bricker, es una reminiscencia del uso de un sistema de escritura como el que les mostré, que es logograma,
usa logogramas y usa silabogramas. ¿Por qué lo dice ella? Vemos que hay unos deletreos no convencionales en estos libros. Por ejemplo, el primero de arriba dice ahau, así se debe escribir, pero lo encontramos escrito como ahau y después wo. Al principio de la presentación le mostré que los logogramas son palabras completas. Entonces imaginémonos que el escribano está usando un logograma y lo está pasando a letras latinas. Escribe el logograma de hau y después complementa esa última vocal que es u, bueno, es W, ese sonido como W más o menos, con una wo, una sílaba wo y una sílaba bo. Entonces escribe ahau wo. Después en el de abajo de umulil hace lo mismo, escribe umul, que sería un logograma, y después lil. Abajo hace lo mismo, dice uhan nal, y abajo lo mismo. Estos deletreos no tienen ninguna función sintáctica ni gramatical ni nada. O sea, umulil es el lil, no es el lil L-I-L, no está cumpliendo con ninguna función. Ese il debería ir junto como mulil, no como mul. Eso es algo muy raro, pero lo menciona Victoria Bricker como una reminiscencia del uso de escritura jeroglífica, tal vez. Bueno, pasamos a otro texto, el Ritual de los Macabes. Se compone de 68 textos, básicamente maneja conceptos básicos, médicos, religiosos, son conjuros para la curación, y junto con el Popol Vuh es uno de los textos más fidedignos que podemos encontrar de los antiguos mayas. Tiene pocos préstamos al español y tiene muchas figuras retóricas. Hace uso del verso paralelo, que ahorita lo vamos a ver. Esa es una copia del facsímil. Bueno, el verso paralelo, ¿qué es? Es algo que busca simetría en forma y sentido, pero aquí también hay metáfora. A ver, los que saben, bueno, si quieren aprender maya, pues dice Can, empezamos de arriba. Esta es la transcripción de Ramón Arzápalo de 1987, dice Can etzlik, uchaka al cabalil, usaka al cabalil, uchki, usihil, ishon, ishnikte. Traducción: firmemente asentados estaban la sustancia roja, la sustancia blanca, y ocurrió el nacimiento del miembro masculino, del miembro femenino. Lo que está haciendo el verso paralelo es juntar dos conceptos que tienen algo en común. En este caso es sustancia roja, sustancia blanca. Y después, pero ahora, ¿qué es sustancia roja? ¿Qué es sustancia blanca? Bueno, después te dice miembro masculino, miembro femenino. Y te dice, además, ocurrió el nacimiento. Sustancia roja es la sangre, el menstruo, y sustancia blanca es el semen masculino. Esa es una. La otra es que estamos leyendo la traducción y ese es otro detalle de cómo vamos a leerlo. ¿Lo vamos a leer en español o lo vamos a leer en maya? Porque si lo leemos en maya, pues te dice ish, on, ish, nikte. On se está refiriendo al miembro masculino, pero on es aguacate. Es aguacate, o sea, no es miembro masculino literalmente. Y nikte es una flor, la flor de mayo, nikte. También lo usan como nombre actualmente. Entonces no está diciendo literalmente miembro femenino, está diciendo nikte, es un tipo de flor. Bueno, en textos yucatecos vemos esos así rápidamente. Vamos a entrar a los textos maya quichés. El Popol Vuh, el más conocido y famoso de todos, es una fusión de texto escrito y oralidad. Dicen que se recitaba, o más bien se ha propuesto que se recitaba y que se cantaba. En maya quiché es una lengua de los Altos de Guatemala. Es una historia bastante extensa, es un conjunto de textos que tienen cierta lógica, pero se pueden dividir de acuerdo a su tema, en el tema de la creación, de los hombres de madera, los hombres de piedra, etcétera, la historia de los héroes gemelos, Unapuech, Balanqué, que bajan al inframundo, se pelean con los dioses del inframundo, son unos tramposos, hacen trampa, etcétera. La creación de los hombres de maíz, la espera del amanecer, relatos de migraciones que tienen un marcado tinte político, y la fundación de Cumarca. Algunas de las traducciones más buenas, se podría decir, son las de Michel Acraveri de 2007, Enrique Sancolo. Él tiene la ventaja de que es un maya quiché
que por cierto ya falleció, y de Dennis Tedlock, que también ya falleció el año pasado. Y muchos autores han, digamos, coincidido o propuesto de que el Popol Vuh era un texto jeroglífico que después se pasó al alfabeto latino. ¿Por qué? Porque las descripciones de repente da la impresión de que el autor está viendo algo, lo está describiendo y está escribiendo tal y como es, como vemos acá. Así pues, Wukub Kakish tiene un árbol de Nancy. Este pues es el pasto de Wukub Kakish. Se llega a la superficie del Nancy, sube por el árbol cada día. Fue visto que era su pasto por Hunahpu, Shbalampe. Guardan pues al pie del árbol de Nancy a Wukub Kakish. Están escondidos ahí los dos muchachos entre las hojas del árbol. Este fragmento no tiene muchas figuras literarias, es más descriptivo. Hunahpu y Shbalam, que son los dos héroes gemelos. Pero después revisamos el arte del periodo clásico, y lo que está aquí en el recuadro amarillo es un ave que está descendiendo. Esa ave está arriba de un árbol que no precisamente es de Nancy, al parecer es de ceiba. Entonces pareciera que el escribano o el que hizo el Popol Vuh estaba viendo una imagen parecida de un ave, un árbol, y uno de los héroes gemelos que aparece aquí del lado derecho con su cerbatana agachado, se ve claro. Pareciera que está describiendo una imagen semejante, no precisamente esta, porque esta es del periodo clásico, es de unos 1000 años antes de que salga el Popol Vuh, más o menos, un poquito más o menos. Un poco de la poética del Popol Vuh. Usa paralelismo. Un paralelismo es una figura literaria que busca repetición uniforme de elementos recurrentes y el contraste multiforme de elementos variados. Por ejemplo, aunque bueno, hay unas variaciones que no son precisamente esta descripción, Enrique Sam Kolb distingue, por ejemplo, paralelismo léxico, chuch, que en lengua quiché es madre, y ahau, que es padre. Son dos conceptos que a veces se interpretan como antepasados o bien ancestros. Un paralelismo morfológico que únicamente una parte de la palabra está haciendo de figura literaria. Por ejemplo, alom, cargador, y cajolom, engendrador. En este caso solamente la parte om o lom es la que está siendo comparada. Y el paralelismo de sonidos, que es nukalka, mi brazalete, nusaka, mi pintura blanca. En este caso se juega con el parecido fonético de kab, mano en este caso, y kab, que es pintura, sak es blanco. Entonces son distintos tipos de paralelismo. Y aquí hay un ejemplo de lo que les decía, que decir, por ejemplo, vamos a leer la traducción. Aquí escribiremos, estableceremos. Se establece una semejanza con escribir y establecer. La palabra antigua, dice Oherzig. El origen, el comienzo. Son dos conceptos muy semejantes que dan, no son iguales, pero le dan continuidad o cierta realce a la narrativa. El origen, el comienzo de todo lo acontecido en el pueblo quiché, en la nación de la gente quiché. Entonces se hace también una figura literaria con el término pueblo y con el término nación. Es lo que está remarcado. Ese es chikatzib, chikatikib, escribir, establecer, utikaribal, ushenabal, origen, comienzo, tinamit, pueblo, tinamit, ramak, pueblo, nación. Esa es la traducción ya directamente. Dice, aquí iniciamos la enseñanza, la aclaración y la relación de lo oculto y lo revelado. Primero es un juego de palabras con enseñanza y aclaración, después con lo oculto y con lo revelado. Potzakol, Vitol, Alom, Cajolom, nombres de Hunahpu, Uch, Hunahpu, Utiu. Hunahpu es uno de los héroes gemelos, Utiu es, Uch es zarigüeya y Utiu es coyote. También se hace un juego de palabras
con estos dos animales que son muy semejantes. Y bueno, ya para finalizar, un ejemplo, bueno, una de los objetivos que les quería mostrar es que hay una cierta continuidad. Se escribía con jeroglíficos, ocurren cambios, se deja de escribir con jeroglíficos, se adapta el alfabeto latino, se sigue escribiendo con el alfabeto latino, y ya más recientemente, a partir de los años 80, bueno, en el caso yucateco, 80, 90, un poco antes, empiezan a surgir un nuevo grupo, digamos, de poetas o de literatos mayas que empiezan a dar a conocer su trabajo. Claro, hay una cierta continuidad en el sentido de que muchas cosas se transmitían oralmente, no se siguieron escribiendo como tal, pero sí se mantuvieron ciertos aspectos. Es un ejemplo el de arriba que vemos, es un ejemplo del Códice Dresde, sí, y el de abajo es un ejemplo en el alfabeto latino del Códice Quiché de 1722. Lo que está en rojo en la parte de arriba son los días del Tzolk'in, ¿sí? Entonces se parte de un día y se lee el augurio, que es las dos filas que están arriba, y abajo de cada augurio hay un dios que tiene una cabecita agarrada, está labrando, esculpiendo la cabecita. Y en ese códice es ya tardío, de 1200, 1300 después de Cristo, y en 1722 nos encontramos con este ejemplo en donde los días del Tzolk'in se acomodan en columna, así como vemos uno que, Kawok, Baz, Akabalanski, etc. Y el augurio igual se pone del lado derecho. Digamos que están siguiendo el mismo formato que venía de los códices. Obviamente ya solo usan el alfabeto latino. Los signos de escritura, curiosamente, los días mayas igual se empezaron a recuperar, sobre todo en Guatemala a partir de los años 1920, 1930, y es muy común verlos hoy en día bordados en la ropa de la gente maya, de los altos de Guatemala. Es algo muy curioso igual. Pues esto sería todo de mi parte. Aquí vemos un ejemplo de un escribano maya con su tintero en la mano izquierda, con su librito y su pincel en la mano derecha. Muchas gracias.